King James, con mi rey Jaime. Entonces yo pensé, ¿por qué es que la Biblia más antigua está más de acuerdo con mi Biblia King James? La King James, en español King James podemos decir Rey Jaime. Algunos dicen Rey Jaime. La King James salió en 1611. Y estuve leyendo la 60, y estuve leyendo la 1569 y la 1602, y estos estaban más de acuerdo con la King James que los demás. Entonces yo dije, ¿cuál es el problema? Decidí investigar. Y empecé a investigar y estudié la historia y escribí mi primer libro de este tema. Una breve historia de la Biblia en español por Roberto Breaker. Primero en inglés y traduje en español. Y en este libro yo empecé a mostrar los errores que vi y los cambios. Y empecé a hablar con otros diciendo, mire, ¿puedes leer mi libro? Y yo visité a más que 200 iglesias bautistas. 3 años estuve yo visitando, cada domingo, cada miércoles, pero casi cada. A veces no tenía, pero traté a poner todas las reuniones que pude. Y visité 49 de los 50 estados en los Estados Unidos. Yendo a todos lados, predicando en muchas iglesias. Conocí muchos pastores y conocí muchos misioneros. Y yo pregunté a los misioneros, ¿cuál Biblia usa usted? Oh, yo uso la 60. Y yo dije, wow, ¿por qué? ¿Has leído? Ah, sí, he leído. Y yo dije, ¿crees tú que la King James es la palabra verdadera de Dios? Sí. Ok, ¿por qué no está de acuerdo? Ah, bueno, y ni me querían hablar. Y yo dije, pero dime la verdad, ¿es cierto? ¿Soy el único que lo vea? No, yo veo también que tiene problemas en la 60. Ok, ¿por qué lo usa entonces? Y algunos aceptaron lo que estuve yo diciendo. Otros rechazaron mucho y se enojaron. ¿Por qué estás atacando usted a la Biblia 1960? Yo digo, no ataco, solo cuestiono, solo pregunto, ¿por qué es tan diferente que mi Biblia en inglés? Empecé yo a hablar de esto y un hombre muy famoso, muy grande, entre los fundamentalistas, hizo su página en que él empezó a atacar. Bueno, que él dice que yo estaba atacando la 60. Reina Valera 1602.org, ni idea si todavía existe. Esto era en 1990 algo. Pero aquí él dice, ellos atacando. Y él me puso como el número 1 de los que atacan a la 1960. Pero yo no quería atacar nada. Yo solo quería cuestionar. Si es la palabra verdadera de Dios, ¿debe leer con la Biblia en inglés? Y la pregunta es contestada, sí. Sí, si es la palabra pura de Dios, entonces sí debe estar de acuerdo con mi Biblia. Empecé a leer y estudiar más y yo escribí otros 2 libros y después aún otro. 4 libros en total tengo yo escrito acerca del tema de la Biblia en español. Esto es uno, la historia y la verdad sobre la controversia de la Biblia en español. Lastimosamente no tengo en español esto, solo en inglés. Otro, una breve muestra, mirando brevemente a la Reina Valera Gómez. Y yo vi que la Gómez tiene muchos problemas también. Y después escribí esto. The Spanish Bible, its inconception and those courageous men behind its translation. En español es la Biblia española, su creación y los valientes hombres detrás de su traducción. Esto sí está en español. Entonces yo tengo 2 de mis libros en español, otro no, solo 2. Lastimosamente necesito traducir los otros 2 en español, si Dios permite. Pero estuve pensando, ¿y qué voy a hacer? Yo no quiero usar la 60. Porque yo veo que tiene muchos problemas. Entonces yo usé solo la 1909 en mi ministerio por años. Aquí está la Biblia 1909 que usé yo porque era más cerca y todavía disponible. Pero tenía problemas porque las librerías cristianas dijeron, ya no más vamos a vender la 9, solo vendimos la 60. Y yo dije, yo no puedo usar la 60 porque yo veo problemas. Y yo voy a dar al fin de esto muchos versículos y donde están mal, donde enseñan error en vez de la verdad. Para que tú puedas ver que la 60 sí tiene problemas. No pueden negar esto.
Entonces escribí mi libro primero, una breve historia de la Biblia española acerca de esto, y empecé a repartir, y algunos sí aceptaron, pero otros rechazaron. Y se enojaron. Y dijeron que van a usar esta versión y no importa que sí tiene corrupción. Y yo dije, wow, esto no está bien. No está bueno rechazar la verdad y aceptar, pues, cosas feas. Entonces yo dije, bueno, yo no voy a usar, yo voy a continuar en mi ministerio sirviendo a Dios. Y aún más voy a estudiar y presentar la verdad. Y yo voy a enseñarle a usted por qué yo rechazo o por qué yo no uso la Biblia 1960, Reina Valera. Ahora me gusta Reina y Valera, pero la 60 no es lo que dijo Reina Valera. Alguien ha cambiado. Y mirando al base textual, yo veo que según los mismos que hicieron la 60, que ellos no usaron completamente los textos puros. Yo le voy a dar mucha historia. Yo he estudiado por años esto y yo quiero compartir. Algunos me han dicho, don Roberto, no debes decir la verdad. ¿Cómo? Nunca debemos escuchar a uno que dice que no debemos dar la verdad. Sí, la verdad duele, pero hay que dar la verdad. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde viene la 1960? ¿Del mismo texto de la King James? ¿O venía de los textos corruptos? Había un hombre que se llamaba José Flores. José Flores era uno de los consultores en la 1960. Y yo compré su libro, el texto del Nuevo Testamento, y yo voy a leer de su libro aquí en página 232. Publicado por Click, el texto del Nuevo Testamento. Este hombre confiesa cuáles textos usaron en la 60. Lastimosamente, no usaron todo esta línea. Usaron mucho de esta línea. Oiga bien a sus palabras. Un principio añadido a la lista primera del Comité de Revisión de la Reina Valera fue que, donde quería que la versión Reina Valera sea apartado del textos receptos para seguir otro texto mejor. Y yo digo, ¿otro texto? No, no hay texto mejor. Estos son los textos puros. Pero hoy en día, muchos eruditos, muchos son seculares ni son salvos, han entrado en instituciones cristianas, en escuelas bíblicas, empujando el criticismo textual, enseñando, los textos mejores son los textos críticos. Y esto es el pensamiento de muchos hoy. Los textos críticos son los textos puros. Mentira. Hay muchos errores y cambios y versículos que faltan en los textos críticos. Pero él dice, en apartar del texto de receptas para seguir otro texto mejor, nosotros no volveremos a receptas. ¿No querían esto? Dice, el punto 12 de los principales de trabajo, dicen, en casos de dudas sobre la correcta traducción de la original, consultaremos preferentemente la English Revised Version de 1885, la American Standard Version de 1900 y la Revised Standard Version de 1946 y The International Critical Commentary, el comentario internacional crítico. Los textos críticos. Preferentemente querían ellos. Y más que todo la RSV de 1946. Ahora, cuando salió en 1946 la RSV, Revised Standard Version en inglés, los que usan la King James rechazaron inmediatamente, diciendo, esta versión es tan corrupta que ataca la deidad de Cristo. Y es cierto, la Revised Standard Version hasta hoy nadie lo usa, porque muchos cristianos fijaron que tan corrupto es esto, lleno de errores, porque venía de los textos críticos. Pero cuando salió esta versión, la 60 usó preferentemente la Revised Standard Version. Y yo empecé a investigar y yo dije, wow, ¿por qué? Cuando hicieron la 1960, se llama la 60 porque la Biblia entera fue imprimida en 60. Pero ¿sabía usted que en 1995